muchos de los elementos que se utilizan en el estudio de la medicina, en la ingeniería, la mayoría de ellos se representan geométricamente como alguna figura. Por ejemplo, una pelota como una esfera o una circunferencia. Una porción de algún material se puede representar de una manera de rectángulo o de alguna manera parecida. Es decir, necesitamos saber cómo se comportan las distintas figuras para poder utilizarlo en cualquiera de los casos que nos necesitáramos. Las más sencillas, ¿verdad? Las que ya hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, el círculo, el cuadrado. Solo voy a poner el título, espérame. Figuras geométricas. Va. Primera figura, el cuadrado, no, vamos a ver, el círculo. El círculo es sencillo, ¿verdad? Lo que nos vamos a centrar ahorita va a ser calcularle su área y su perímetro. Solo una pregunta, vos. Vamos a ver. Esto que estoy yo sombreando es el círculo. Quiero que me digas entonces, ¿será que esto está en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones? ¿Qué opinas? Así es, muy bien. Recordate que cuando son 2 dimensiones, lo que está presente es un área o una superficie. Ya si lo convirtiéramos a una esfera, ahí pues ya sería una tercera dimensión. Muy bien. Ahora, ojo que es muy importante de que esto que está aquí se llama círculo. Aparte está solamente, por ejemplo, la orilla. La orilla ya tiene otro nombre. La orilla se llama circunferencia. Es decir, lo rojo se llama circunferencia y todo lo que está dentro es el círculo. El área es sencilla. ¿Te recuerdas cuál es el área? Va. Siempre hace de cuenta que cuando hay circunferencias, siempre incluye a esta constante pi. Muy bien, ahí estamos. Ese es el área. El radio no hace falta, bueno, sí lo voy a poner ahí para tenerlo presente, pero ya sabemos que el radio es cualquier distancia desde el centro hacia un extremo. Este es el radio. Es muy importante también que mires esto. Aquí está elevado al cuadrado. Yo te estoy dando así como técnicas para que se te quede bien en la mente, porque a veces pues uno confunde las fórmulas o las confunde con el área y el perímetro. El área, como vos lo dijiste, es de 2 dimensiones. Entonces, las unidades tienen que estar al cuadrado. Eso puedes utilizar para relacionar este R cuadrado, ¿no? Esto va a estar en unidades cuadradas. Metros cuadrados, centímetros cuadrados. Va. Vamos con el perímetro. El perímetro es parecido. Es 2 pi por R. Fíjate que ahorita ya no está al cuadrado. Ahorita está elevado a la 1. Las unidades del perímetro son solamente unidades. ¿Sí? Vamos ahora con el cuadrado. El cuadrado es también pan comido para nosotros. Tal vez ya lo has visto en otra oportunidad. Pero aquí prácticamente se va a hacer lo mismo. Mira, lo que está dentro es el cuadrado, ¿verdad? Todo el área. Mira, hay otra cosa. Aquí para el círculo, el perímetro es justamente la medida roja. Es justamente la medida de la circunferencia. El perímetro son los lados exteriores. ¿Sí? Aquí para los cuadrados, vamos a ver, ¿qué propiedad tienen los cuadrados? Por ejemplo, en comparación a algún rectángulo.
¿Qué distinguen a los cuadrados? Muy bien, vos, así es. Le podemos poner L. Y aquí está fácil, mira. El área va a ser L al cuadrado. Y el perímetro, ¿cuál será el perímetro? Así es, sumar todos los lados, que sería L más L más L más L, pero entre amigos, 4L, ¿sí? Así es como se pone. ¿Estás de acuerdo? Rectángulo, ahora con el rectángulo. El rectángulo, pues, es prácticamente una versión semicompuesta del cuadrado. Simplemente aquí, pues, ya nos encontramos que los lados no son iguales. Tenemos la base y tenemos una altura. El área es prácticamente igual, mira, es este lado por este lado, es decir, base por altura. Y el perímetro es la suma de los lados. Mira, ahí podrías decir B más B, podrías decir 2B más 2H. Si le sacas un factor común a esto, te queda así, mira, que es mucho más fácil de memorizar y mucho más sencillo de visualizar. ¿Estamos? Va. La siguiente figura, el triángulo rectángulo. Vamos a ver, ¿qué tiene el triángulo rectángulo que lo hace especial? Muy bien, tiene un ángulo de 90 grados. Te felicito. Vamos a ver aquí. Un ángulo de 90 grados. Va. Donde la base es la de abajo. Mayormente, pues, no le prestes mucho caso a decir cuál es la base y cuál es la altura, porque pues a final de cuentas, si le pones base a este, pues también te va a salir. Para hallar el área, la fórmula, ¿te recuerdas la fórmula para hallar el área de un triángulo? Muy bien, sí, así es. Un medio de la base por la altura. ¿Cómo, cómo es que, de dónde salen esas fórmulas? Te voy a explicar. Estas pues, estas pues ya has visto que es simplemente multiplicar los lados. Aquí pues una relación que incluye al número pi. Y aquí lo que se piensa, lo que se hace para el triángulo es imaginarse este triángulo completo, mira. Mira, este triángulo completo que voy a poner en color verde, quiero que me digas qué figura es. Un rectángulo, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos el área de un rectángulo? ¿Qué es esto, verdad? Pero ahora quiero que mires bien y me digas, ¿estás de acuerdo que el triángulo es justamente partir a la mitad el rectángulo? De ahí sale el un medio, ¿oíste? Por si se te llegara a olvidar, pero no, ya vas a ver que cuando uno empieza a trabajar, se acostumbra y se le quedan esas fórmulas. Ahora, el perímetro de un triángulo rectángulo, la fórmula pues se halla pues con Pitágoras. Sí, hay que sumar
este cateto más este cateto, y hay que sumarle la hipotenusa, ¿verdad? ¿Estamos ahí, no? Que hay que sumarle la hipotenusa, que es h cuadrado más b cuadrado. Ese es el perímetro de un triángulo rectángulo. Mira, en los triángulos rectángulos, pues, es muy raro que necesitemos el perímetro, ¿verdad? Es muy raro. No es recomendable memorizar esta fórmula porque no vale la pena. Simplemente cuando te digan perímetro, es sumar los lados. Y ya pues tendrás que calcular la hipotenusa por separado y nada más, ¿verdad? Eso solo te lo digo así de base, ¿va? Como para que te guíes, pero siempre el perímetro es sumar los lados. Siempre, eso no falla. Cuando no se te venga a la mente alguna fórmula, hacelo aquí, mira como yo lo hice ahorita, ¿verdad? Ir despejando poco a poco. Bueno, vamos ahora con los trapecios. Los trapecios son muy parecidos, pues se parecen más a un rectángulo. De hecho, es un rectángulo. Mira, te voy a enseñar. Tiene forma de rectángulo porque parte aquí y aquí también. Y se une de esta manera. Esto es un trapecio. Yo creo que me quedó chueco, ¿ah? Me quedó chueco, pero me quedó algo feo. Esto es un trapecio, ¿sí? Un trapecio donde las medidas que tenemos aquí serán las siguientes. Será la base del trapecio bueno, realmente tiene dos bases. Lo que haremos es llamar B mayúscula a la base más grande y B minúscula a la base más pequeña, ¿sí? Y aparte tiene una altura. Entonces, calculando la fórmula del área, mira, aquí para calcular la fórmula del área, lo que se puede hacer es convertir esto en un rectángulo y en dos triángulos. De esa manera es que se obtiene, pero prácticamente quedaría de esa manera. Va. Y también hay otra medida aquí, mira, se le conoce a esta medida como L. Es igual a esta L de aquí. Va. El área entonces va a ser de la siguiente manera. Va a ser la altura del trapecio multiplicado por la base mayor más la base menor. Mira que esto va en paréntesis, dividido 2. Y el perímetro será la suma de la base mayor, la base menor y 2 veces L. ¿Estamos? Va. Ese es el trapecio. Vamos ahora con el rombo. Te lo voy a dibujar. El rombo se luce de la siguiente manera. Yo creo que otra vez me quedó feo. Me quedó disparejo. Es que estos son rombos regulares. Ahí el que te hice, pues era una figura pues más complicada.
Son 4 aquí. Ahí está, mira. Va. Ahora aquí, ¿qué valores nos importan? ¿Qué valores no, qué medidas nos interesan? También aparece la medida L. Como te digo, este es un rombo regular. L, aparece aquí una medida D, que es la diagonal, y otra medida D, diagonal. Por convención, lo que aquí se hará es llamar D mayúscula a la diagonal más larga, en este caso se puede apreciar que es la vertical, dividido la más pequeña. Si fuera, va, ahora te pregunto algo. ¿Qué pasaría si las dos diagonales fueran iguales? ¿En qué se convertiría esa figura? No, mira, si las diagonales fueran las mismas, prácticamente lo que tendríamos es un cuadrado. Ya veremos ahorita, ya vamos a ver ahorita si se cumple o no se cumple. Va, como curiosidad, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para conseguir entonces el área, vamos a multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor dividido 2. Y el perímetro sencillamente será 4 veces L. Va, es lo que ahora vamos a hacer lo que te decía. Un rombo que tenga como diagonal 2 y 2. Mira, ahí se puede ver más claro, ¿eh? El área sería entonces base por altura. Mira, aquí, por ejemplo, si le ponemos L, esta diagonal, pues va a tener otro valor. La cosa es de que lo que va, ahí se puede apreciar de que es un cuadrado, mira. Y el área nos va a quedar L cuadrado, nos va a quedar lo mismo, solo que aquí en términos de otros valores, porque estos valores de D se obtienen de otra manera. Pero solo para curiosidad, si las diagonales son idénticas, lo que tenemos es un cuadrado. Y es mucho más sencillo calcularlo en términos del lado L. Va, mira, pues ahí ya cubrimos las, las figuras planas, lo que vendría siendo figuras en 2 dimensiones. De hecho, lo voy a escribir aquí. Aquí voy a poner que son figuras geométricas y como primero vamos a poner planas. Ahora lo que haremos va a ser volúmenes. Como por ejemplo una esfera, que podría ser una manzana, un cubo, que podría ser un cubo de Rubik, ¿sí? Un prisma. Mira, vos no has armado o nunca armaste cubos de Rubik. Ah, y no sé si has visto que hay otra variación de estos cubos que es como un triángulo, es un prisma, se le llama prisma. Pero va que sí se mira que es bien difícil, vos. Yo, la verdad, yo no pude armar un prisma. Pero la cosa es de que veas, date cuenta que esa es la figura que se llama prisma y existen bastantes más que son en 3 dimensiones. Aquí, dame.
Ah, muy bien. Buena pregunta. Si querés, dibujemos el cubo y ya con el cubo ahí dibujado, pues te voy a responder tu pregunta. Lo que sí que no voy a dibujarlo porque me va a costar. Mejor voy a buscarlo en imágenes de Google. Así me apresuro un poquito. Va. Este es el famoso cubo. Es prácticamente un cuadrado. Prácticamente la figura tridimensional del cuadrado. Y tu pregunta era si se le puede sacar área y perímetro. Realmente, pues, sí se puede, ¿verdad? Y de hecho, es relevante en algunos casos. Porque aquí las áreas que puedes observar son estas, ¿verdad? Una área, aquí hay otra área, la frontal, ¿verdad? Aquí hay otra área lateral, la de abajo, como que la tapa del fondo sería otra área, aquí otra área lateral y así. Ahí podrías darte cuenta que son 6 áreas las que hay, las 6 aristas, 6 lados o 6 caras del cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí se puede calcular el área porque nosotros tenemos aquí pues un valor de la medida de L y con ese mismo valor podríamos calcular las áreas. L por L y ahí vemos que son 6 de esas. Pero pues no es tan necesario a menos que el problema lo pida. Por ejemplo, que te diga, mire, queremos construir una caja de madera, una caja de cartón con de lado 5 metros. Calcule cuánta superficie o cuántos metros cuadrados necesito de cartón para poder fabricarla. Ahí va lo que te digo, ahí sí sería relevante obtener esa área. De lo contrario, lo que más nos conviene es sacar volumen. Ahora, para sacar perímetro, pues tampoco es tan relevante, porque aquí tendrías que calcular las aristas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Difícilmente te van a pedir calcular los lados, el perímetro de una figura, porque una figura tridimensional. Entonces, aquí lo relevante va a ser el volumen. ¿Qué entendés vos por volumen? Pero ahí te acordás que no es el de la tele, ¿va? ¿Qué entendés por volumen? Muy bien, buena definición. Prácticamente es eso. El volumen es el espacio. A veces suele ser útil pensar como llenar este cubo de agua y esa agua pues va a ser el volumen. Es prácticamente lo que está dentro del el espacio que encierra esa figura, ese es el volumen. Y para el cubo, pues el volumen es muy sencillo. Es el lado elevado al cubo. Y esto va a estar claramente en unidades cúbicas, ¿sí? Metros al cubo, centímetros cúbicos, litros también es volumen. Por ejemplo, cuando dice, mire, la piscina tiene una capacidad de 1000 litros, sí, muchas más. Va, ese es el cubo, ¿verdad? Es muy, es muy usual encontrar el cubo dentro de algún cálculo, porque pues usualmente lo ponen, ¿verdad? Mire, calcule las caras del cubo y así. Vamos ahora con la siguiente figura, que es otra conocida, muy conocida, otra conocidísima. Me vas a decir cómo se llama ahorita que la ponga. ¿Cuál es esta voz? Una esfera. Una esfera, muy bien. Y la esfera eh, es muy usual también porque muchos de los elementos que se utilizan en la industria tienen esta figura. Muchos elementos que son idóneos para representar otro tipo de elementos, se puede representar como una esfera.
como por ejemplo la Tierra. La Tierra en realidad no es una esfera, tiene otra forma, parecida a la esfera, pero no es una esfera. Entonces, para motivos de aprendizaje y poder trabajarla de manera correcta, se utiliza la comparación con una esfera, ¿sí? Para que mides la importancia de la esfera, que la esfera es una unidad, prácticamente una unidad primaria, una unidad básica, un elemento básico. Y para hallar el volumen, se calcula de la siguiente manera. 4/3 de pi por r al cubo. 4/3 de pi por r al cubo. Tal vez te puede surgir la curiosidad de cómo se hallaron estas medidas, cómo se hallaron estas fórmulas, porque de algún lado tienen que haber venido. Mira, para calcular el volumen, por ejemplo, de este sólido que es una esfera, se puede también hallar de la manera, es que vamos a ver, no sé si me vas a entender porque no has llevado lo que te he dicho de las derivadas y las integrales. La cosa es de que hacen un gran cálculo con las famosas integrales. ¿No has visto, por ejemplo, que hay unos cálculos que son así, mira, integral de 3x cuadrado de x? ¿Has visto esta operación? Esto es útil para calcular estos volúmenes, ¿sí? Solo que ahora ya pues, para no estar calculando eso, de una vez nos dan la fórmula. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Vamos ahora con otra forma, otra figura. Cilindro circular recto. El famoso cilindro, por ejemplo, podría ser el de una lata, podría ser el de lo que trae el papel higiénico, el cartón que trae el papel higiénico puede tener esta forma. De hecho, el papel higiénico también. Y también es bastante útil, porque en la mayoría de los problemas que venga esto de áreas y volúmenes, pues nos van a pedir aquí, por ejemplo, miren, calcule el volumen de una lata o algo así, ¿verdad? Una lata o algo por el estilo. Entonces es bastante importante. Va. Ahora algo que te va a servir bastante. Aquí pues la fórmula está, y prácticamente solo es de meter valores y tal cosa, ¿verdad? Pero yo lo que quiero enseñarte es una manera de calcular algunas áreas de tal forma que en el caso que no te recordes de alguna, pues la vas a saber hacer por pura intuición. Aquí tenemos que conocer un par de valores. El radio y aparte la altura de este mismo cilindro. Mira, el rectángulo, ¿a qué te referís con rectángulo? Porque aquí, pues como te digo, si lo miras desde arriba es prácticamente la circunferencia. Ah, ya te entiendo. Ahí lo que te estás refiriendo y lo que se te está pasando por la mente es la superficie, es como decir la envoltura, ¿verdad? Como vimos el caso del área del cubo, ¿verdad? Eso es lo que te estás imaginando, el área. Y es útil también, tu análisis es muy útil, porque a veces van a venir y nos van a preguntar, mire, háyeme cuántos metros cuadrados de metal necesito para fabricar 1000 latas o algo así, va. Entonces está bien. Esto se puede descomponer en dos circunferencias y un rectángulo, ¿sí? Muy bien, va. Pero como ahorita nos importa mayormente el volumen, lo que vamos a hacer es solamente calcular el volumen. Pero ya más adelante, si se nos presenta algún ejercicio de que salga al área de alguno de alguno de estos volúmenes, que no creo, pues ya lo vamos a ver más a profundidad. Ahora, en lo que te iba a hacer un énfasis era en lo siguiente. La fórmula está, pero mi recomendación es que aprendas de dónde viene la fórmula
para, en el caso de que no se te venga a la mente o algo por el estilo, vos tengas la capacidad de idearla y por tu propia cuenta formularla. Ahora bien, regresemos por un segundo al cubo. Mira, pues, aquí lo que se hizo con el cubo para calcular el volumen, ya vimos que esto es L también. Esto es L y esto es L. Lo que se hizo fue calcular el área de la base, siempre la base es muy importante. Esta es una figura regular. ¿Sabes por qué es una figura regular? Porque la base y la altura, pues, son iguales. Va, mira aquí. Si calculamos el área de la base y la multiplicamos por la altura, es como que fuera una máquina de rayos X. Va a venir esta base y va a empezar a recorrer toda esta porción hasta llegar hasta acá, mira. De tal forma que multiplicar el área por la altura nos va a dar el volumen. Y de hecho aquí es así. L por L nos va a dar L cuadrado. Por la altura nos va a dar L cubo. Quiero aclararte la percepción con el ejemplo de este cilindro. Vamos a calcular el área de la base del cilindro y lo que haremos con esta área es de que al tenerla vamos a multiplicarla por la altura y eso nos va a dar el volumen. Siempre entonces, volumen será el área de la base por altura. Esto para figuras regulares como es el caso del cilindro y del cubo. Pero por ejemplo en la esfera no se podría. No, aquí no hay una base ni nada. Aquí sí. Va. Entonces, el volumen aquí sería el área de la base. Ayúdame con contarme cuál es el área, qué figura hay en la base y cómo calculamos el área. Uh-huh. Esa es la base, efectivamente. Y si la multiplicamos por la altura, ¿qué nos va a dar? ¿Qué, ¿Vamos a hallar el volumen o no? ¿O será que estoy equivocado? ¿Qué decís vos? ¿Tiene lógica? Entonces lo multiplicamos por la altura y nos da el volumen. Esta prácticamente es la ecuación, la fórmula del volumen de un cilindro recto. Ahora viene al problema un caso para que tampoco te confíes porque no todas las formas geométricas se pueden hacer de esta manera. Cuando las bases y las alturas, quiero conseguir una buena imagen, cuando las bases cuando las bases no son las mismas, como en el caso de la fórmula que vamos a ver, de la figura que vamos a ver ahorita, lo que se debe hacer ya no es eso, ya se tiene que hacer otra cosa. Te voy a enseñar, solo quiero agarrar una buena imagen. Esta está buena. La siguiente figura representa un cono circular recto. Este cono que está aquí, quiero ver si lo puedo cortar, lo puedo recortar. Este cono que miras ahí, no se puede hacer de la manera que de calcular el área y multiplicarla por ejemplo, aquí va, mira, si calculamos el área que está aquí en la base y la multiplicamos por la altura, estaríamos haciendo de cuenta que esto es un cono o un cilindro, que esto estaría lleno, mira, cuando no es así. Entonces, aquí, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Espérate, vamos a ver. Aquí tienes que multiplicar un tercio de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura h.
¿sí? Esa es la fórmula del volumen para esta figura. Es decir, mire, calcúleme cuántos centímetros cuadrados hay en ese cono, ¿verdad? Mire, queremos nosotros calcular cuánta agua podemos meter en ese cono o cuánto metal necesitamos para fabricar un cono de las siguientes medidas. Es útil, es útil. Vale. Ahora, antes de pasar a los ejercicios, te pregunto, ¿tenés alguna duda de los volúmenes y de las figuras planas? Muy bien, muy bien. Ok. Ahora pasemos con los problemas, perdón, los problemas. Vamos a ver. Aquí tengo yo un par. Aquí tengo yo un ejercicio que lo vamos a modificar un poquito para que... Bueno, vamos con los ejercicios. Primero con los ejercicios de las figuras planas. Dice, la figura mostrada está formada por un cuadrado, que es este que está aquí, ¿verdad? Y un trapecio recto. Hay el perímetro de la figura. Aquí, la única dificultad que podemos ver es de que este trapecio que está aquí no tiene su otra pestañita, su otro triángulo. Por ejemplo, tendría que ser así para que fuera uno de los trapecios que habíamos visto con anterioridad. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque la herramienta que nos va a servir mucho para estos problemas de áreas es seccionar la figura. Como es el caso aquí, podemos seccionar aquí, mira. Esto para el caso del área, porque el perímetro se calcula fácil. Aquí solo le voy a poner calcular área y perímetro. El perímetro, ¿sí? Ah, muy bien. Mira, aquí hay que tener mucho cuidado porque yo hice aquí la línea, pero no hay nada de información que nos diga que fue justamente a la mitad. No hay nada que nos diga, mire, justamente a la mitad. Nos vamos a basar por algún otro dato, como lo es este 4 que está aquí. Si lo seccionamos justamente aquí y en total hay 10, ahora mira, si retiramos estos 4 centímetros de aquí abajo, también los tendríamos que retirar, ¿verdad? 4. ¿Cuánto mediría este lado del triángulo? Muy bien, 6. Buena pregunta porque surge esa duda. Y tener cuidado porque a veces se confunde uno intentando pues aparentar o intentando intuir cosas que realmente no están claras aún, porque ahí no hay nada que nos diga que fue completamente a la mitad. Lo que nos va a ayudar van a ser los demás datos. ¿Sí? Va, prosigamos. Aquí para hallar el perímetro pues está sencillo. ¿Me ayudas con el perímetro? ¿Cómo podríamos calcularlo? Vamos a ver, ya te me adelantaste. Voy a ver, voy a confirmar con la calculadora aquí en mi teléfono. Serían 10 centímetros más 8 centímetros más 4 más 3 por 10. ¿Cuánto me dijiste? Ah, ya vi tu error. Tu error fue considerar 4 veces el lado del cuadrado cuando esta medida no forma parte del perímetro. Date cuenta. Entonces sería 4 más 8 más 10 más 3 veces 10. Recordate que el perímetro es la medida externa que encierra a la figura. Guardate eso en la cabeza. Es
la medida de lo que encierra la figura. ¿Sí? Bueno, ahora vamos entonces con el área. ¿Cómo vamos a calcular el área? Paso número 1 para calcular áreas de figuras compuestas, como lo es la que está en pantalla. Vamos a enumerar las figuras que conocemos y las figuras más simples, ¿verdad? Como es el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el círculo. Aquí podemos ponerle 1 a este cuadrado, le podemos poner 2 a este triángulo y le podemos poner 3 a este rectángulo. Entonces, el área total será área 1 más área 2 más área 3. Ayúdame con el área 1. ¿Cómo calculas el área 1? 100 centímetros cuadrados, muy bien. ¿Y el área 2? Es mejor si me vas diciendo cómo lo vas realizando para que yo te vaya corroborando. 60. ¿Cuál será la base de este triángulo? Revisa aquí, mira. Aquí está la base y aquí está el triángulo. Y aquí está la altura, perdón. Justamente es el triángulo, solo que a veces se encuentra, pues, de otra manera, porque viste que el triángulo que vimos más arriba estaba distinto. Así, mira. 24, sí, muy bien, 24. Que es la base 6, la altura 8 y dividido 2. ¿Qué necio este marcador? Ahí está, 24. Y esta de aquí, 30. Bueno, ahora hay que sumar. Eso nos queda 156. Sí, nítido. Vamos con la siguiente. Vamos ahora con algo más, un poquito, pues ya más complicado. Ya vamos a empezar con los problemas, pues, un poquito más complicados. Y la verdad, los ejercicios, los problemas que vienen en los exámenes son levemente más sencillos que los que vamos a resolver. Así que si podemos resolver estos, es buena señal. Nos pide entonces, mire, la figura está formada por un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, pues, es el ABC que está en medio, ¿verdad? Y 3 semicírculos, cuyos diámetros son los lados del triángulo. Se puede ver en la figura eso. Allá el perímetro de la región son coloreada. ¿Sí? Va. El lado del triángulo mide 4 centímetros. Paso número 1, identificar las figuras que podemos fácilmente calcular. Por ejemplo, el triángulo le podemos poner 1. Y estos semicírculos, ¿será que son iguales de área? Muy bien, muy bien. Entonces le podemos poner 2 a los 3, ¿verdad? Entonces, para hallar el área, vamos a poner que va a ser el área 1 más 3 veces el área 2, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el área 1. El área 1 que es un triángulo un triángulo rectángulo. Ay, perdón, vos, un triángulo equilátero. Se me cruzan las palabras de vez en cuando. Vamos a poner aquí aproximadamente así va a ser el triángulo.
Y justamente la medida del lado es de 4. Pues dame un segundo. La medida del lado será 4. Ahora, yo no te di fórmula para hallar el área del triángulo equilátero. No te la di, pero pues existe. ¿Cómo se halla? De igual manera, seccionando el triángulo en dos. Y aquí pues esto en vez de ser 4 va a ser 2. Aquí va a haber 2, aquí va a haber 2. Y con Pitágoras calculas la altura. Pero para evitarte todas esas molestias, lo que haremos va a ser poner de una vez ahí la fórmula del triángulo equilátero. ¿Sí? Si en un dado caso se te llegara a olvidar la fórmula del triángulo equilátero, pues lo que vas a hacer es de que vas a venir y vas a hacer el mismo análisis, ¿verdad? Vas a poner aquí, ay, ya sé que aquí está, dividimos el triángulo a la mitad y obtenemos dos triángulos rectángulos, sí. Área del triángulo rectángulo es igual a, atento ahí, L cuadrado por raíz de 3/4. Así es, el área del triángulo rectángulo. Ah, perdón vos, disculpa. Triángulo equilátero. Equilátero. Se me cruzan las palabras. ¿Por qué es equilátero? Porque los lados valen lo mismo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Porque recuerda que para el triángulo rectángulo es base por altura dividido 2, como lo habías dicho. Va. Entonces ya podríamos calcular aquí nuestra área 1. Área 1 va a ser entonces igual a L cuadrado. Ya vimos que L cuadrado, ya vimos que L es 4 centímetros. Esto tiene que ir elevado al cuadrado y lo multiplicamos por raíz de 3/4. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría así, ¿verdad? 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. No te preocupes. Mira, si se te hace más fácil dejar el micrófono encendido, déjalo, no hay ningún problema. Así mantenemos una conversación más fluida. A mí no me ofende que lo tengas encendido, ¿viste? Por si se te hace mejor así. Así me vas contestando y no hace falta que lo estés encendiendo. Bueno, va, no hay pena. Ahora vamos con el área 2. El área 2 es igual a el área que está aquí, el semicírculo. Oí lo que te voy a decir. El semicírculo es la mitad de un círculo. Entonces, para calcular el área 2, lo que haremos es agarrar un medio o dividir entre 2 el área de un círculo. Un medio y el área del círculo. ¿Cuál es el área del círculo, Josué? ¿Me ayudas? No, ahí está bien, no se cancela nada ahí, ¿oíste? No se cancela nada ahí. Ahí queda como un medio de pi por radio al cuadrado. Sí, no, ahí no hay nada que cancelar. Sí, contame.
Ah, sin la cuadrícula, con mucho gusto. Gracias por avisarme. Ah, la gran, hombre, va, está bien, no te preocupes. Lo bueno es de que ahí te voy a mandar otra vez el de hoy para que lo tengas ahí, ¿oíste? Va, está bueno, de nada. Va, entonces sigamos. Una pregunta, vamos a ver ahora aquí. ¿Qué me puedes decir del radio de la circunferencia, de ese círculo, de ese semicírculo? ¿Cuál sería el radio? Vamos a ver. El, el 4 centímetros es esto que está acá, mira, el lado. Pero si te das cuenta, eso es el diámetro. Entonces, si venís y partís en la mitad de ese diámetro, ¿qué tenés? Ajá, entonces el radio es 2 centímetros. Y esto es igual a 2 pi centímetros cuadrados, ¿oíste? Bueno, vamos ahora ya tenemos el área uno, ya tenemos el área 2. Vamos a calcular el área A. Área uno es 4 por raíz de 3 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, así. Uh -huh. Más 3 veces el área 2, que es 2 pi centímetros cuadrados. Esto nos va a quedar entonces 4 raíz de 3 más 6 pi. Todo esto en centímetros cuadrados. Podés dejarlo así o podés trabajar decimales, ¿oíste? Como se te haga más fácil. Pero siempre que sea así, te recomiendo que revises el apartado de respuestas del problema. Si te lo están dando en decimales, si te está dejando el pi o cómo te lo está dando para que te vayas dando una idea de cómo tienes que expresar tu respuesta. ¿Estamos? Ese es un tip ahí para el examen. Efectivamente, así es, Josué, así es. Yo lo que hice ahí fue porque, mira, se puede ver de la siguiente manera, mira. Es solo ese paréntesis que está ahí. Ahí se ve más sencillo, mira. Ahí se ve más simple y se puede ver más fácil que se puede cancelar. O lo puedes ver también de la siguiente manera. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. Mira, se cancela uno de estos y nos queda 2pi. Va, no te preocupes. Mira, yo lo que pasa conmigo es de que, pues si te has dado cuenta y te vas a seguir dando cuenta de que yo lo que intento es, y en la medida de lo posible lo que hago es cancelar uno que otro término, como lo hice aquí en el área uno, mira. En el área uno me troné aquí un 4, mira, y dejé solo uno. Pero es porque es la agilidad que tenés que ir aprendiendo. Siempre que digas ahí qué hice yo, me preguntas, va. Entonces ya vimos, ¿verdad? De que podríamos dejar esto así o como un decimal. No hay problema. Va. Ahora bien, nos piden el área y el perímetro. Aquí, de hecho, el problema directamente pide el perímetro. Pero pues nosotros como somos más pilas, le calculamos también el área. Ahora calculemos el perímetro. Ayúdame entonces, ¿cómo podríamos calcular el perímetro? ¿O qué me puedes decir ahí del perímetro?
Sí, así es. Lo que voy a marcar en rojo, mira. Pero es como te diste cuenta que los semicírculos son idénticos, podríamos decir de que el perímetro es igual a 3 veces el perímetro del semicírculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, te voy a decir por qué no. No, aquí es para hallar el área, pero para hallar el perímetro, recordemos que el perímetro de una, no, aquí va a ser un medio del perímetro de un círculo, ¿cierto? Va, y el perímetro de un círculo es 2πr. ¿Te recordaste ya? Mira, recordémonos del perímetro del círculo, 2π por r. ¿Viste? Lo que te pasó es de que confundiste el área del semicírculo con el perímetro del semicírculo. Ah, sí, ya te quedó claro. Muy bien. Va, entonces aquí quedaría PR. mm, sí, y el perímetro iba a ser entonces 3 veces por PR. 3 veces pi y el radio. Dijimos que, ¿cuánto era el radio? ¿Me podrías recordar? 2 centímetros, muy bien. Entonces quedaría 6π centímetros. Justamente sería esta respuesta, mira. Entonces en tu solucionario pondrías el inciso C. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Va, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver hasta que te quede claro. No te preocupes. Va. Si quieres vamos a borrar esto para que no se te haga bolas. Mira, esto que marqué en rojo, bueno, antes voy a borrar esto que está aquí, ya no nos va a servir. Esto que marqué en rojo es el perímetro de un semicírculo. El perímetro de un semicírculo, que es, al final de cuentas, si multiplicamos este perímetro por 3, estaríamos hallando el perímetro total, ¿sí o no? Va, entonces el perímetro va a ser 3 veces el perímetro del semicírculo. ¿Estamos ahí? Como hay 3 veces esta porción, mira, sería 1, 2 y 13 por aquí. Por eso es de que lo multiplico por 3. Calculo ese valor del semicírculo y lo multiplico por 3. ¿Sí? Hasta el momento sí estamos claros. Veamos, ahí ahora el que se perdió fui yo. Espérame. Vamos paso por paso. Calculemos aquí el perímetro del semicírculo. Calculemos aquí el perímetro del semicírculo. Como, mira, vamos a ver una cosa. Este es el círculo y el semicírculo es esto que está aquí, que es justamente la mitad del perímetro. ¿De acuerdo? Va, entonces podríamos decir, ¿será que podemos decir que la presión del semicírculo, la presión va,
el perímetro del semicírculo es igual a 1/2 el perímetro de un círculo. ¿Qué decís? ¿De acuerdo? Va, ayúdame entonces a calcular o recordame la fórmula del perímetro del círculo. Nítido. Y mira aquí este 2 cancela a este 2 de aquí. Por eso es de que queda solamente el pi por el radio. ¿Sí? Va. Regresando a la fórmula, al cálculo del perímetro, lo que haremos es agarrar el 3 y lo vamos a multiplicar por el perímetro del semicírculo. Y el perímetro del semicírculo es pi por r. 3pi por r. Ya solo sería de sustituir aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del radio? 2. Esperamos un segundo, le voy a abrir mi mano acá. Estoy solo. Permíteme 10 segundos. Perdón, va, sí. Y esto quedaría, ¿cuánto sería entonces el perímetro? 6pi centímetros. Mira. Entonces, cuando ya calculaste esto, lo que vas a hacer es venirte a las respuestas y ver entonces, va, que aquí la que tendríamos que resaltar sería esta. Mira, aquí también podríamos, no, aquí no hay solución, aquí no hay cajón de respuestas. Va, vamos a ver, calculamos perímetro, calculamos área. Va, está bueno. ¿Alguna duda con estos problemas? Muy bien, mira, lo que te recomiendo es de que busques en internet. Tal vez podrías buscar ejercicios de áreas de figuras compuestas y vos mismo vas a ir planeando y cuando te des cuenta que sos capaz de hacerlo por tu propia cuenta, ay Dios, ya no vas a querer dejar de hacerlos, vas a empezar a hacer un montón, vas a empezar a practicar y se te va a quedar, ¿oíste? Sí, no, no te preocupes, no te preocupes, ahorita voy a poner el documento como para que lo puedas leer bien y te lo voy a enviar, ¿oíste? De buena gente, de buena onda, ¿sí? Basta, bueno, voy a buscarlos en internet y te los voy a enviar para que los hagas. Sí, hombre, me extraña, no te preocupes. No te preocupes, yo te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Lo que sí que dame un tiempito. No sé exactamente a qué hora te lo voy a enviar. Tal vez en este ratito, pero te lo voy a enviar para que lo practiques. Ahí te mandé el documento ya sin los reglones para que lo puedas ver bien, ¿oíste? Ya te va a caer al WhatsApp. Va, está bien, Josué. Viendo el documento de lo que resta por estudiar, todavía hay un par de temas pendientes. Ahorita estamos por la 5.4 en los problemas de aplicación. Nos faltaría el triángulo y un poquito de las funciones trigonométricas. Eso lo sacamos calculo yo, en unas 2 clases. Justamente en las 2 clases que me habías dicho que te gustaría recibir el día de mañana. Ahora, el día de mañana podría ser tal vez después de desayuno, como a las... Va, sí, está bien.
¿Se te hace más fácil en la tarde? Va, está bueno, de 3 a 5. Está bien, me parece. Yo sí puedo. Pues sí, sí podría más, pero tendríamos que ver también el asunto de que no nos vayamos a saturar con las clases, es decir, que no recibamos 2, 3 horas seguidas. Entonces, así como hoy en la mañana, viste que descansamos un poquito. Entonces, si pues recibimos alguna otra clase más, sería un poquito más tardecito, tal vez como a las 7 o como a las 8, para que estemos frescos, ¿oíste? Y no nos estemos atormentando ahí, porque, como te digo, como experiencia me ha quedado de que a veces uno por estar así estudiando de corrido, no aprende lo suficiente. Va. En la mañana podríamos quedar como a las 10, ¿qué te parece? De 10 a 12, ¿qué te parece? Va, entonces así quedamos y ya pues miramos si queda pendiente algo para verlo en la tarde o algo por el estilo. Ah, es cierto, como la hoja que me enviaste, ¿verdad? Pues entonces miremos si nos da tiempo. Posiblemente si nos dé tiempo. Tal vez lo terminemos un poquito rápido y si nos da tiempo lo vemos. Y si no, pues podríamos también en la tarde ver esos problemas. Dedicarnos solamente a los problemas en la tarde. Podría ser otra opción, ¿verdad? Sí, está bien, Josué, a las 10 vamos a estar platicando, ¿viste? Cuando podás. Ahorita estamos al día, porque tu mamá me mandó 3 horas, ¿viste? Entonces ahorita estamos al día. Y ya mañana, en el transcurso del día, cuando sea posible, no hay ningún problema, no hay prisa, ¿no viste? Bueno, Josué, es un gusto, ¿viste? Mañana entonces nos vamos a platicar a las 10 de la mañana. ¿Te interesa de las áreas o algo en específico que te interese? Va, está bueno, ahorita te lo voy a buscar, ahorita que tengo un descanso, voy a buscar y te las voy a mandar. No te preocupes, Josué, no te preocupes, estamos entonces a la orden y hasta mañana. Pasa feliz tarde.